tiempos son finales. Se avecina la tormenta. Se termina el tiempo. Se agota cada vez más el espacio en el reloj de arena. El espacio que falta para que se llene la copa que ha de ser derramada por la ira de Dios en los días finales durante la gran tribulación, después del gran día del arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene pronto. Abre los ojos, despierta y prepárate. Desde 1960 ha habido un cambio de potestades y principados en el imperio de los Estados Unidos, y desde el imperio de los Estados Unidos se ha esparcido por el mundo. Cuando hablo de principados, estoy hablando de espíritus territoriales, de gobiernos, de gobernadores de las tinieblas, de reyes y príncipes demoníacos de gran envergadura que se asientan sobre los imperios reinantes. Desde 1906 a 1960, en los Estados Unidos de Norteamérica, se derramó el Espíritu Santo de una manera impresionante, de modo que siervos y siervas de Dios fueron esparcidos por el mundo para predicar el santo evangelio de Jesucristo. Millones y millones de personas fueron impactadas y ganadas para el Señor Jesucristo. Mas sin embargo, Satanás, el maligno, comenzó a planear, comenzó a preparar un cambio de potestades, un cambio de principados. Y en 1960 se lleva a cabo ese cambio de principados y potestades. En 1960 comienza en el imperio de los Estados Unidos la llamada Revolución Juvenil Global, que fue considerada también para muchos escatólogos como el primer asalto global en contra de la moral en todo el mundo. Juntamente con eso, y como nunca sucede que las profecías vienen solas, acontece el terremoto más grande de la historia moderna, el terremoto de Chile. Aunado a ese terremoto y al movimiento juvenil, se lleva a cabo otro movimiento en el mundo, en este caso en Occidente, en este caso en Estados Unidos. Y fue el movimiento de la cultura satánica, que nace en el imperio, o mejor dicho, se esparce a través del imperio de Estados Unidos y del imperio de Estados Unidos por todo el mundo. Viene el movimiento de los gurús de la India, las enseñanzas esotéricas, la filosofía del ocultismo del Medio Oriente y grupos legendarios como Rolling Stone, los Virus, grupos metaleros, el rock and roll, ayudan para esparcir esos mensajes subliminales entre los jóvenes de Estados Unidos y de ahí para los jóvenes del mundo. Y para cerrar con broche de oro en el sentido, digamos, malo de la palabra, por decirlo así, en 1969 Anton Szandor LaVey, el que es considerado como el padre del satanismo moderno en Estados Unidos, escribe la Biblia de Satanás, y así comienza la oscuridad del ocultismo a abarcar el mundo entero desde el imperio de los Estados Unidos. Corre el tiempo. En 1978
nace otro movimiento que ha abarcado el mundo entero hoy en día. Y nace precisamente sobre las ruinas del movimiento hippie. Y es considerado el segundo movimiento global en contra de la moral en todo el mundo. Y aunque parezca increíble, vuelvo a repetir, aunque parezca increíble, viene otra profecía cumpliéndose en ese mismo momento, tomando lugar en ese mismo momento, y es la peste, un virus que puso a temblar el mundo entero, el virus del SIDA. Yo viví en ese tiempo. Prácticamente todos estábamos preocupados en gran manera. El mundo entero entró en una especie de ansiedad, porque se decía que ese virus iba a matar a una gran parte de la humanidad. Que tenías que tener cuidado con tu vida sexual, tenías que tener cuidado con las transfusiones de sangre y un sinnúmero de cosas. En 1980 sucede otro cambio de principados. Desde 1960 a 1980, un cambio de principados en el imperio de los Estados Unidos. Corrió el tiempo. Muchos estaban preocupados por la llegada del año 2000, el final del siglo XX y el principio del siglo XXI. Y en el 2001 sucedió algo impensable. Grupos terroristas atacaron el corazón financiero de los Estados Unidos de América al derribar las Torres Gemelas. El terrorismo en el 2000, 20 años después, cubrió el mundo entero. El cambio de potestades demoníacas se dio de una manera increíble. Fronteras se cerraron. Hubo pérdidas multimillonarias. Personas quedaron atrapadas en lugares donde no era su país de origen. Y según dicen algunos, que el mundo cambió en un minuto. Algunos escatólogos dicen que ahí terminó la hora 11ª profética, del cual habla la Biblia, y comenzó la hora 12ª. Pasó el tiempo. Llegó el año 2004 y el gran terremoto de Indonesia. Increíble terremoto. Pasó el tiempo y llegó el terremoto grandísimo de Chile en el 2010, que recorrió o afectó el eje de la Tierra y se perdieron microsegundos del tiempo. Total, que ya los días hoy son acortados, porque la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia se cumple contundentemente. Después vino el 2011, el mega terremoto de Japón, el gran tsunami, el accidente nuclear, y así estábamos pasando del año 2000, 2001, hacia el año 2020. Pero llega el 2020, un año triste, fatídico para muchos, en donde en el imperio emergente, escuchen, porque las potestades, los espíritus territoriales, los poderes originales, en este caso demoníacos, tienen que ver con los imperios. Hay espíritus subordinados que están en colonias, que están en ciudades, que están incluso en casas, que están en naciones subordinadas. Pero yo estoy hablando en este momento de cambios de potestades que traerán de forma increíble cumplimientos proféticos que tienen que ver con el imperio de Estados Unidos y con el imperio de China. Exactamente en el imperio emergente de China nace un virus que le han titulado
como el COVID-19. Cambia toda la cara del mundo. De pronto vimos lo que nunca jamás pensamos, que las naciones iban a cerrar sus fronteras, que iba a entrar el mundo entero en una situación terrible económicamente hablando, que grandes cuarentenas iban a esparcirse por el mundo, que los niños y niñas y jóvenes iban a estudiar desde casa, que al entrar en un centro comercial teníamos que entrar con una cubierta como hasta ahorita, y que iban a tomar nuestra temperatura, y que todavía estamos sumergidos en ese tiempo tan terrible y oscuro que vivimos. Hoy quiero presentarte la Biblia. El cambio de potestades está en la Biblia. El libro del profeta Daniel habla de dos cambios de potestades. Habla de las autoridades terrenas y en la sucesión de gobiernos terrenos, pero también habla que juntamente con la sucesión de imperios hay una sucesión de imperios demoníacos. Capítulo 7 del libro de Daniel dice así: Daniel: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera bestia era como león y tenía alas de águila, Babilonia. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, Persia, los medos persas, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, Grecia, sucesión de imperios, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, el imperio romano. El libro de Daniel nos habla de la sucesión de imperios, pero también nos habla de la sucesión de imperios demoníacos, juntamente con la sucesión de imperios terrenales. Cuando venga la China Roja a tomar el lugar de Estados Unidos, un gran cambio demoníaco abarcará el mundo y será el final de los tiempos. Capítulo 10 del libro de Daniel, verso 12. Entonces me dijo Daniel: no temas. Le dijo el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, un demonio de rango superior, porque no puede pelear un príncipe terreno contra un ángel celestial, ¿sí? Aquí está hablando el arcángel Miguel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, una guerra cósmica entre los poderes originales, entre ángeles de Dios y ángeles caídos de Satanás. Pero he aquí Miguel, el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Esto no era una guerra terrena. Esta era una guerra de los poderes originales en el espacio, una guerra entre demonios y entre ángeles de Dios. Fíjese bien. ¿Cómo? Cuando hay un cambio
de imperios, hay un cambio de potestades demoníacas. Desde 1960 a 2020 hemos tenido cambios de potestades profundas a nivel espiritual. Y aquellos que están vigilando las profecías se dan cuenta de cómo ha venido cambiando el mundo cada 20 años. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Verso 20. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Recuerden que Grecia iba a tomar el lugar de Persia. Y juntamente con Grecia iba a venir un demonio de rango superior. Un demonio que el Señor lo reprenda. Queridos amigos, antes de comenzar en la parte documental de este video, quiero explicarles con todo mi corazón que el motivo del video no es para asustar a alguien, no es para crear ansiedad en alguna persona, no estamos tratando de ser sensacionalistas, sino estamos tratando de educar con la doctrina de la palabra y hablar de la realidad de nuestro mundo, de forma espiritual y histórica. Así que les pido por favor que cada uno de ustedes que vea este video nos acompañe a compartirlos, nos ayude, nos apoye a compartir este video. Que Dios te bendiga y estamos comenzando. La primera profecía que hoy quiero poner a sus opiniones es que en los últimos tiempos el ocultismo avanzará para imponer la última religión que va a dominar el mundo entero, la religión del dragón, donde se va a adorar abiertamente y cínicamente a Satanás. Apocalipsis capítulo 13, verso 4 dice así: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde antes del principio del mundo. Verso 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Muy pronto, el anticristo, un ser completamente poseído del maligno, va a imponer al mundo entero, queridos amigos, la religión de Satanás. Han existido y existen religiones como el hinduismo, el budismo, el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, el catolicismo, pero según la profecía, el ocultismo crecerá de una manera tan grande que la religión final será la religión literal de Satanás, en donde la inmensa mayoría de los habitantes del mundo terminarán adorando, desgraciadamente, al diablo. Alguno dirá, pero siempre ha existido el ocultismo en el mundo. Es cierto,
La magia y la brujería, y en general la invocación de fuerzas sobrenaturales para recibir favores, está presente desde el inicio de la humanidad. En muchas culturas eran duramente castigados. Por ejemplo, el código de Hammurabi en Babilonia y también en Egipto se castigaba a los magos malignos. En el Antiguo Testamento se prohíbe la magia y la adivinación en escrituras como Levíticos 19:26, Éxodo 22:17. Pero aquí le estoy hablando a usted desde 1960, en los cambios de potestades, el ocultismo ha venido creciendo y seguirá creciendo de una manera tan gigantesca que va a abarcar el mundo, porque la última religión será la religión del dragón. El ocultismo, el avance del satanismo, es una de las profecías finales más contundentes que preludian el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otra profecía, y esta profecía es prácticamente, como la primera que dije, desconocida para el mundo cristiano, prácticamente desconocida para el mundo cristiano. Y es que en los últimos tiempos habrá una edad llamada la Odisea. Será conocida como la edad de la tibieza en las iglesias denominadas cristianas. Esta profecía se dividirá en dos, fundamentalmente hablando: la edad de la mujer y la edad de los derechos humanos. ¿Por qué la edad de la mujer? Porque se relaciona en los tipos y en lo que actualmente vive el hombre respecto de la mujer, que cada día la mujer gana más terreno en el mundo, tanto como para bien como para mal. Tanto es así que en la ONU ya hay un apartado que se llama la ONU Mujeres. Al mismo tiempo, con este fenómeno se han dado buenas cosas en favor de las mujeres, pero también ha crecido el sentido cada vez más de independencia de la mujer con respecto del hombre, propiciando con esto un número crecido en el mundo de hogares destruidos y niños abandonados. La Odisea, la edad de la mujer, se relaciona así en tipología porque la ciudad de la Odisea fue edificada por el Seleucida Antíoco II en honor a su esposa Láudice. Esta ciudad fue construida hacia el 261 y 245 antes de Jesucristo. La tipología es muy clara a la edad en que vivimos, queridos amigos. La Odisea fue una ciudad comercial ubicada en la intersección de dos importantes rutas. Escuchen bien. Famosa por sus textiles de lana y algodón. Nos habla de buenos vestidos. Era un centro clave en el comercio y el mundo bancario. Aquí nos habla de grandes riquezas. Vendían una famosa pomada para los ojos, ese famoso colirio que la profecía de Apocalipsis 3, 14 al 20 nos está hablando. Vendían una famosa pomada para los ojos. Se convirtió en una de las ciudades más importantes de Asia Menor. Recibió el título por los romanos como ciudad libre, en donde se podía hacer todo lo que quisiera. Esta edad de la Odisea, esta ciudad de la Odisea, representaría una edad profética, oscura y rebelde en contra de Dios. Y en los últimos tiempos, todos reclamarían sus derechos. Estamos en la edad de la Odisea, la edad de la mujer, y en donde todos reclaman sus derechos.
pero no esos derechos básicos ganados y proclamados en Francia en 1783. Como por ejemplo, la abolición universal de la pena de muerte, la lucha contra la impunidad, la lucha contra las detenciones arbitrarias y la lucha contra las desapariciones forzadas, entre otras. Los derechos que una inmensa mayoría de la humanidad está reclamando, y aunque parece increíble, son los derechos del hombre para pecar e ir en contra de su naturaleza. Los derechos humanos son importantísimos si se aplica parejo a toda forma de pensamientos, con fines educativos o espirituales, mientras no sean impositivos. Los derechos humanos fueron inicialmente, queridos amigos, para plantarles cara a los gobiernos tiranos. Hoy muchos gobiernos tiranos utilizan el pretexto de los derechos humanos para favorecer a grupos donde hay intereses creados. No importa si atropellan el derecho de los demás. Recordemos que todos tienen derecho a existir. Los campos, las flores, los animales, los mares, los niños y niñas, y toda forma de pensamiento libre, mientras no sean impositivos. Queridos amigos y queridos hermanos, vivimos tiempos proféticos profundos. El Espíritu del Eterno les dio la inspiración y la visión a los profetas del Antiguo Testamento y a los apóstoles del Nuevo Testamento para enseñarnos a discernir los tiempos proféticos en que vivimos. Como les he dicho, una de las profecías más contundentes es la profecía de los tiempos de la Odisea. Allí en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Uno de los tristes finales de la era cristiana en el mundo es que en los últimos tiempos se va a separar el trigo y la cizaña, y muchas grandes organizaciones que han permitido que entren fuego extraño dentro de sus cultos. El Señor Jesucristo tiene este dictamen para ellos: que fueron iglesias frías, tibias, que se alejaron de Dios, y que sus miembros también se alejaron de Dios, y que por ese fuego extraño que metieron, Jesucristo salió de ellas. Pero la profecía dice que aún sigue tocando la puerta de las iglesias. Como siempre, ha sido un privilegio y un honor estar con todos y cada uno de ustedes. Espero con todo mi corazón que ustedes nos ayuden en este esfuerzo. Cada uno de ustedes, hermanos, amigos, si es que usted aprendió en este video, compártalo con otro. De esa forma, usted está empujando la obra de Jesucristo. Que Dios te bendiga tu vida.